y conectar realmente ese propósito de la organización con el propósito individual de cada uno de nuestros empleados, y por eso la charla incluso se llama OKRs trabajando con propósito, porque no es simplemente una estrategia de la organización, sino una estrategia en la que cada uno de los que estamos dentro de la organización vamos a aportar, y a la vez esa estrategia de la organización también aporta a nuestro desarrollo personal y profesional. Muy bien. Entonces, ¿qué son los OKR, cierto? Finalmente, entonces, ¿de qué estamos hablando? Ya hemos hablado OKRs, tener un objetivo, un norte claro, que vienen de hace tantos años, pero ¿qué son finalmente? Y hay digamos, como un resumen o una centralización de esta definición muy interesante, y es hacer las cosas bien. Es un sistema para establecer objetivos y funciona muy importante acá para organizaciones, equipos e individuos. Es decir, que conectamos todas esas capas para poder lograr realmente generar valor y crecer. Entonces, ¿qué son objetivos y resultados clave? Objetivos entonces van a ser esa dirección, lo que queremos lograr, esa mirada, ese puntico de la diana hacia donde queremos llegar. Y los resultados clave van a ser entonces lo que nos va a ir dando esa medición de si lo logré o no lo logré, o si lo estoy logrando, qué tanto lo estoy logrando y qué tanto no. Con este planteamiento, entonces, lo que vamos a lograr es que la organización, de principio a fin, transversal, de capa estratégica a capa operativa, va a entender realmente cuál es la estrategia, va a entender cuál es el valor, cuál es la necesidad que queremos impactar, y cómo cada uno de nosotros con nuestras tareas diarias vamos a realizar por medio de esos resultados claves, por medio de esas acciones que hacemos diariamente. Algunos trabajarán ya en Scrum y harán historias de usuario, otros estarán en proyectos y todavía harán ciertos hitos, algunos atienden soporte y están con incidentes permanentemente. Alguien solamente o está solamente en la capa de liderazgo, y bueno, ¿y cómo hago entonces para que mi gente entienda lo que allá arriba definen? Bueno, OKRs es la opción porque nos involucra, y vamos a ver entonces cuál es esa capacidad que tienen los OKRs para generar propósito tanto en las organizaciones como en los equipos y los individuos, teniendo claro esa dirección que me la va a dar el objetivo, y por medio de esos resultados claves, yo cómo voy a ir midiendo que en realidad me estoy acercando a él. Importante, ya teniendo en claro qué son los OKRs, ¿sí? Al menos una definición inicial, es importante entonces entender que no son los OKRs, que se pueden confundir de pronto fácil ya en la jerga normal. Entonces, OKR no es un objetivo, ¿cierto? El objetivo es lo que queremos o deseamos, pero en un plazo determinado. De alguna manera, los objetivos que planteamos en los OKRs tienen que ver con un propósito superior, ¿cierto? Que trasciende incluso el mismo tiempo, ¿sí? Es tan retador y tan inspiracional que nos lleva a generar grandes acciones. OKR no es un KPI, ¿cierto? El KPI es desempeño, es indicador de desempeño. De alguna manera pueden estar relacionados, y ahorita vamos a ver cómo se pueden relacionar, pero, y pueden influir, pero no son lo mismo. Está claro que el KPI es de desempeño y el KR es de resultado. Un ejemplo rápido para que me entiendan. En un call center, ¿cierto? El empleado del mes atiende, no sé, 1000 llamadas en el mes, y entonces le ponen un aviso: felicitaciones, Sandra, porque eres la empleada del mes, porque contestaste 1000 llamadas en el mes, ¿cierto? Entonces la pregunta, eso es un KPI, logró 1000 llamadas, un número asombroso, un indicador wow, está en verde, superó las expectativas, rompió récord, etc. Y vamos a ver cuál es entonces el valor que ella generó con esas 1000 llamadas, o cuál fue la cantidad de soluciones que ella logró hacer al responder esas llamadas, o cuántas
inclusive personas insatisfechas quedaron con el servicio, cuántas respuestas realmente dio claras para que las personas pudieran encaminar su solicitud al área de la organización correcta, pues no tendremos ni siquiera forma de medirlo, ¿cierto? Para contestar 1000 llamadas, probablemente uno lo que hace es, sí, buenos días, empresa de ingenieros, mucho gusto, ya lo paso y lo pasará cualquier otra extensión con tal de que la persona siga por ahí andando y la llamada no se caiga y le cuente como una llamada positiva en su ranking. Entonces, a eso nos referimos y por eso el OKR no es un indicador de desempeño, es un indicador de resultado de, bueno, ¿qué estoy logrando con eso? Que sí se pueden apoyar, pueden influir uno en el otro, sí, y ahorita vamos a ver en qué punto lo pueden hacer, pero definitivamente los KPIs ya no son los que nos deben mover, ¿cierto? Eso es como, bueno, yo no paso 8 horas sentada porque tengo que cumplir simplemente con el horario, sino, bueno, ¿qué hago en esas 8 horas? O si lo que, el valor que genero la puedo hacer en 2 o 3, entonces, ¿qué hago, cierto? Y finalmente, pues OKR no es una tarea está de alguna manera relacionado como una labor específica, una actividad específica, y pues los OKRs están muy lejos de ser una lista simplemente como de tareas por realizar y ya. Entonces, no es un objetivo por sí solo, no es un KPI porque no es un desempeño, un indicador como vanidoso o que no me lleva a ningún lado y no es una tarea, puesto que no es entonces una acción que hago y termino simplemente. Al final hacemos una sesión, un ratico de preguntas para que quede de pronto un poco más claro ciertos temas. Entonces, ya entendiendo esto, pues la gestión por objetivos y resultados clave se trata nuevamente, como les decía ahorita, de hacer las cosas bien y elegir el camino correcto. Y eso suena muy chévere y eso es muy inspirador y muy bonito, pero cuando uno revisa como, bueno, ¿y cómo hago las cosas bien, cierto? ¿Cómo sé que estoy haciendo las cosas bien y que elegí el camino correcto? Y ahí es cuando entonces hacemos clic con los OKRs y decimos, bueno, ¿qué pasa? Resulta que elegir el camino correcto se trata entonces de pensar un poco en esta frase que el padre de los OKRs o el que ha trabajado mucho con esto dice y es no interesa lo que sabes, lo que más importa es lo que haces. Y no porque el conocimiento no sea válido, ¿cierto? Y no porque todo lo que sepamos no interese, sino porque tiene que estar realmente a disposición del valor que podemos generar con ese conocimiento, ¿cierto? El conocimiento aquí en mi cabecita no sirve de nada, ¿sí? El conocimiento simplemente adquirido sin ponerlo de alguna manera a producir, ¿cierto? Al servicio de mi cliente, de mi organización, de mí misma, por ejemplo, en este caso, cuando hacemos una charla, pues no tiene mayor relevancia. Y para eso entonces es importante preguntarnos eh, el para qué, ¿cierto? El para qué hacemos lo que hacemos. Y eso entonces tiene que ver mucho con el propósito. Cuando uno le pregunta a muchas de nuestras personas, cuando los tenemos equipos, o incluso cuando uno se pregunta, bueno, yo, ¿para qué vine al mundo? ¿Yo para qué existo? ¿Cuál es mi propósito de vida? Esas son algunas preguntas que retan, ¿cierto? Y que dicen, venga, yo no vine simplemente a estar en el trajín del trabajo, 8 horas haciendo esto y después entonces la casa, los hijos, estudio, hago ejercicio, bueno, ¿qué más? ¿Cierto? ¿Cuál es la huella que realmente yo dejo? O inclusive cuando uno, sobre todo en esos primeros meses del año, cuando uno empieza a hacer como reflexiones de, bueno, cuáles van a ser esos propósitos del año, qué quiero estudiar, qué quiero lograr, qué quiero cambiar, qué quiero mejorar, es cuando de alguna manera podemos incluso hacer mucho más clic con este tema de OKRs, porque es ahí cuando yo digo, bueno, ¿qué es esa huella que yo quiero dejar? ¿Cierto? ¿Cuál es el valor que yo quiero dejar? Porque quiero ser recordada, al menos en los que están cerca de mí. ¿Sí? O bueno, y si la vida nos da un empujón y una oportunidad de suerte por ahí, pues, ¿por qué no trascender y volvernos muy famosos o expertos en lo que hacemos? Pero bueno, de eso no se trata. El tema es que el conocimiento, ¿cierto?
recorre ese camino del aprendizaje cuando yo lo uso, cuando yo lo pongo a disposición de, ¿cierto? Y los OKRs tienen que ver mucho con eso porque ese es el camino correcto. Cuando yo encuentro realmente ese para qué hago lo que hago. Y no solo como persona, sino entonces vimos ahorita también como equipos y como organización. Y mejor aún cuando yo logro conectar mi día a día, mis 200.000 correos, mis 20 historias de usuario, cada uno de mis sprints, cada uno de mis incidentes, cada uno de mis desarrollos, cada una de mis iniciativas, con ese propósito que también tiene la organización, porque conecto con ella. Les voy a contar rápidamente. Yo trabajo en una organización, en una firma consultora internacional y hace poco es de la India y les ha dado un poco de dificultad hacer como esta transformación, esta evolución a todos los marcos ágiles, pero ya como les decía al principio no es una opción y lo han empezado a hacer y empezaron a hacer OKRs y antes teníamos una visión y una misión que uno la leía y uno decía, ajá, bueno, sí, whatever, sigamos trabajando que a eso vinimos, porque ni siquiera la entendíamos o ni siquiera era realizable, era como en el 2020 queremos ir, el 2020 llegó y nunca lo logramos. Entonces, bueno, ¿qué vamos a hacer? En los siguientes 5 años vamos a replantear, simplemente cambiamos la fecha y seguimos. Entonces dijeron, no, no vamos a hacer eso y vamos entonces a hacer lo que realmente las organizaciones deben hacer y hagamos OKRs. Y el propósito que definieron y que para mí fue maravilloso cuando ya lo promulgaron y lo comunicaron a la organización fue ayudamos a construir futuro a nuestros clientes. Cuando yo escuché mi organización lo que quiere es ayudar a nuestros clientes a construir futuro, yo dije, yo quiero ser parte de eso, ¿cierto? Definitivamente quiero ser parte de la construcción de futuro de los clientes de mi organización, de banca, de telecomunicaciones, de la industria que sea, pero construir futuro es algo que a mí me hace levantarme todos los días a decir, bueno, yo pongo mi granito de arena para estar en ese futuro porque yo quiero estar vigente, ¿cierto? Y quiero participar en esa transformación, en eso que mis clientes van a hacer, ¿cierto? Entonces, cuando yo logro ser capaz de decir, con ese propósito me levanto todos los días, con ese propósito puedo inclusive tomar decisiones sobre mis acciones en el día a día. Venga, esta charla incluso le puede cambiar el futuro a alguno de ustedes. Puede que sí, puede que les haga alguna reflexión o plantearse algo diferente que los ayude a mejorar su futuro, ¿cierto? Que los ayude a ver inclusive cosas que no han visto. Entonces yo digo, esta charla tiene sentido, ¿cierto? Esta charla realmente apoya ese propósito y es ahí donde entonces realmente estamos haciéndolo bien, por las razones correctas y eligiendo el camino correcto. Entonces, cuando yo logro tener ese propósito, ¿cierto? Soy capaz entonces ya de desglosarlo y de aterrizarlo en términos de objetivos y resultados claros. Entonces, los objetivos, para que ya nos centremos un poco más en materia, ahorita les di una definición un poco más global, responden al qué hay que lograr, ¿cierto? Importante, esas características tienen sentido, están orientados a la acción, son concretos, son inspiradores y ayudan a tener pensamientos confusos. ¿Por qué? Porque enfocan a la organización en lo verdaderamente importante. ¿Sí? Y a toda la organización, no solamente a la capa estratégica, no solamente a las áreas importantes o no solamente a ciertas personas claves, a toda la organización en lo verdaderamente importante. Y ayudan a evitar pensamientos confusos porque me ayudan a priorizar, ¿cierto? Y me ayudan a definir cuáles van a ser las acciones para lograrlo. Entonces ya no voy a estar en 1000 proyectos, ¿cierto? Nos hemos encontrado en los acompañamientos que hacemos en las organizaciones, con organizaciones que tienen, no sé, 250, 300 iniciativas para realizar en el año. Y cuando uno ve, bueno, cuáles fueron efectivas, cuáles lograron cerrar, cuáles lograron el propósito que se habían planteado, los presidentes, los gerentes nos dicen, no, 20, 10, 15, y tienes una organización de 250, 500, 1000 personas haciendo entonces cosas que no son importantes.
¿sí? O cosas que van a tenerse que validar constantemente y no vamos a saber si inclusive el cliente final las va a ver, si trajeron el retorno que era, si inclusive ya tenían que quedar obsoletas y las seguimos intentando porque están ahí en un plan de desarrollo que nadie volvió a mirar, porque entonces son definiciones que se hacen al principio de año y al final se esperan resultados y ya. Entonces, por eso los objetivos ayudan a evitar esos pensamientos confusos y tienen que ser lo suficientemente inspiradores para que realmente toda la organización de arriba abajo quiera trabajar por eso. Los resultados clave, entonces, por otro lado, son ese marcador de referencia y esa forma de monitorear que estoy llegando al objetivo. Haciendo un símil, los resultados claves vienen siendo como esa agujita que me va mostrando si me está yendo para el camino correcto o no, si estoy alcanzando esos números o ese objetivo que quiero lograr. ¿Qué es importante en los resultados claves? Son específicos. Estos sí son de tiempo limitado, es decir, que estos sí son más cuantitativos. De alguna manera los objetivos pueden ser más cualitativos, en cambio los resultados claves sí son, por empezar ahí ya poco a dar ejemplos, es 30% más en 3 meses con respecto al año anterior. ¿Sí? Disminuir en 5% la rotación de la gente en el 2021. Ese tipo de cosas sí son los resultados claves. Muy importante, son agresivos pero realistas, lo que buscan es sacar de las personas su máximo potencial, sacar su creatividad, buscar soluciones innovadoras, generar cohesiones, colaboración entre diferentes áreas, romper esos hilos para lograr estos resultados clave y por eso entonces lo que buscan es que sean agresivos pero realistas, ¿cierto? No vamos a poner un resultado clave que de por sí ya sabemos que vamos a lograr. Y deben ser entonces mesurables y verificables. Esto es que yo realmente pueda medirlos. Y para esto es muy importante que los OKRs tengan entonces una meta, un estado actual, un responsable de esos OKRs y una frecuencia de medición. ¿Sí? No es como, bueno, yo hago un OKR y cuando lo cumpla cuando yo voy viendo cómo lo monitoreo. No, tiene que estar claro que hay ciertos indicadores, por ejemplo, que se pueden sacar mensuales a cierre de mes o trimestrales, los que de pronto trabajamos por curso, o por trimestres. Habrán temas que tienen que ser anuales por temas legales, por ejemplo. Si estamos en un proyecto con iteraciones, entonces puede ser cada 15 días, pero es importantísimo que sean verificables y que realmente los podamos medir y sepamos medirlos. ¿Cierto? Que tengamos claro cuál es esa fórmula, dónde, qué campo cojo, a qué área voy a pedir esa información. Y desde ahí entonces los OKRs también empiezan a romper silos, lo que es muy importante para la organización, además de para poder implementar esta gestión por OKRs, también para poder transformarse y poder generar esos cambios que las organizaciones hoy en día quieren alcanzar. Y sobre todo en este entorno UCA, romper silos es bastante importante. Entonces, ¿cómo los trazamos? ¿Cuál es como esa estructura para tenerlo de alguna manera como en la mente? ¿Cómo hacer esto? Entonces, importante en tener ese propósito, que es ese lo que antes se conocía como visión y misión. Es importante entonces contar con ese propósito, en ese para qué, en eso lo que creemos, como les decía ahorita, ese propósito que me inspira, ese que les conté de ir, ayudar a mis clientes a construir futuro, ¿cierto? Eso en lo que realmente creemos como propósito. Cuando tengo claro eso, ¿cierto? Entonces ya puedo empezar a aterrizar objetivos. Que dice incluso la teoría aquí para que vamos dando tipsitos de cómo de alguna manera estructurar esto y nos dicen vea, máximo entre 3 y 5 objetivos para su organización, su equipo, incluso para usted es suficiente. Más es un enredo. Usted no va a ser capaz de enfocarse en más de 5 objetivos. Inclusive, personalmente, en la experiencia que tengo, 5 ya son muchos. Ya son demasiados. En 3, máximo 4 es un número
fácil o manejable para una organización o un equipo. Entonces, los objetivos es lo que queremos lograr, que obviamente va a estar ligado a ese propósito. De acá entonces salen los resultados claves, perdón que eso se me adelantó, van a estar entonces desglosados los resultados claves y por objetivo, entonces también vamos a tener entre 3 y 5 resultados claves. Miren que aquí inclusive la gráfica está como esa agujita, ¿cierto? Que nos rinde, nos ayuda a dar cuenta de que sí lo estamos logrando o no. Y finalmente, pues genero todas las acciones que pueden ser acciones puntuales, hacer una llamada, ¿cierto? Contactar un cliente, pero también puede ser construir la página web, también puede ser construir la aplicación, hacer una prueba de concepto de innovación con respecto a hacer un estudio de mercado, que eso entonces también se convertirán al final en OKRs de equipo y así entonces se hace la arañita. Voy a hacerles por aquí un dibujito. Yo tengo entonces mi propósito. De mi propósito entonces tengo más o menos 3 o 5 objetivos. A cada objetivo le genero 3 o 5 máximo KRs, ¿cierto? Y tengo una cantidad de cosas por hacer, de acciones, de iniciativas y demás. Esto digamos que es los OKRs o la planeación de la organización, ¿sí? Resulta que les decía, aquí puede haber uno que es una iniciativa, ¿cierto? Que se va a volver un objetivo o un KR del equipo, ¿cierto? Y aquí entonces las acciones igual, ¿sí? Cuando entonces ya volvemos a esa iniciativa, por ejemplo, hacer un sitio web, por ponerlo fácil, ¿cierto? Dentro de las acciones, entonces estará una de mis historias de usuario que entra en esos planning, en esos backlogs que tenemos, y esa historia de usuario le pertenece a Nadia, ¿cierto? Entonces, esa historia de usuario se puede volver inclusive hasta un KR para mí, ¿cierto? Porque entonces yo tengo que estudiar, tengo que investigar, tengo que ir a otra área de la organización para entender esa parte del negocio y eso entonces se van a volver mis acciones para poder cerrar esa historia de usuario. Entonces, cuando yo voy a ver el arbolito de objetivos de Nadia, pues entonces logro decir, vea, esa tarea, esa reunión que yo tuve hoy tiene tanto valor, ¿cierto? Porque me ayudó a impactar esta historia de usuario en los OKRs de mi equipo. Y resulta que esta historia de usuario hace parte de una iniciativa a nivel de la organización que le está apuntando al objetivo de aumentar nuestra participación digital en el mercado. Entonces, la reunión que yo tuve hoy fue de muchísimo valor porque logré apuntarle al objetivo estratégico de la organización en términos de la participación digital en el mercado. Y cuando yo logro hacer eso, entonces digo, vea, todo lo que hice tiene muchísimo valor, no solamente para mí, porque aprendí, porque crecí como profesional, como persona, sino que realmente apunté directamente a un objetivo de la organización. Y no simplemente nos volvemos entonces hacedores de historias de usuario, hacedores de tareas, personas que atienden correos, que atienden llamadas o que hacen cosas en su día a día sin un propósito o sin un sentido. Y esto es supremamente importante porque definitivamente a los equipos hay que motivarlos, ¿cierto? Y esto es un tema ahí combinado con algo de Management 3.0 y liderazgo. Y generar compromiso simplemente desde la presión o simplemente desde el salario o simplemente desde mantener la presión, obviamente no va a generar motivación ni compromiso real. Esa cohesión de equipo, eso que todos los líderes soñamos con un equipo cohesionado, comprometido y motivado, se logra, señores y señoras, trabajando por OKRs. No hay otra forma. Si tú no tienes completamente transparencia desde tu organización en qué es lo que están buscando allá arriba, si esa organización incluso no deja que los de abajo, que esas capas operativas también los retroalimenten con respecto a las investigaciones de mercado, con lo que están viviendo en los proyectos, es imposible que tanto las personas como las organizaciones logren sus objetivos.
Y de eso se trata los OKRs, es una dinámica de cashback donde entonces hay una comunicación en doble vía permanentemente. Hay algunas definiciones estratégicas que empiezan a bajar a las capas operativas, pero también las capas operativas retroalimentan a la táctica y la táctica a la estrategia para poder que haya un feedback y una comunicación en doble vía continuo que permita la mejora de las organizaciones, los equipos y las personas. En general, aquí como tips, máximo entre 3 o 4 objetivos que sean difíciles pero no imposibles. Aquí algo importante y es que si tenemos un objetivo que se cumpla al 100% como de alguna manera medio fácil, esta es una seña de que esos objetivos no están siendo ambiciosos y retadores y que realmente eso debe reflejar como ese mapa estratégico, esa planeación estratégica que tiene nuestra organización en términos de objetivos. Para los resultados claves, entonces se cuantifican también de 3 a 5 por objetivo. Hay algunos que van a ser muy fáciles de medir la aguja porque como que se cumplió, no se cumplió, hice la llamada, no hice la llamada, ¿cierto? Eso puede ser un KPI incluso. Cuando son más binarios pueden parecerse en un poco KPIs o pueden ser iniciativas largas que incluso podamos también dividir un poco más para poder hacer una mejor gestión de ellas. Y la participación tiene que ser, es lo más importante en este tema de OKRs, porque entonces lo que hablaba ahorita, esa telarañita que se une entre el KR estratégico y el personal, ¿cierto? Tener esos propietarios de OKRs es supremamente importante porque cuando algo, y sobre todo con respecto a la estrategia y a los objetivos, no es de cualquiera o es de todos, termina siendo de nadie y es muy importante que realmente tengamos esos propietarios de OKR y que los altos directivos pues realmente respalden esta idea. Yo tengo un caso de éxito muy chévere en mi organización, como les conté, ha costado un poco la adopción de este tema dentro de los líderes y se dice que los OKRs deberían ser más o menos como 60% propuesto por el equipo y 40% por los líderes. Yo no soy tan purista, ¿cierto? Entiendo un poco las realidades de las organizaciones y cuando empecé a trabajar con mis líderes de este tema, ellos decían, pero ¿cómo les vamos a dejar a ustedes fijar los objetivos? Imposible, no, así no se trabaja aquí, ¿sí? Y yo les dije, listo, ustedes pongan los objetivos, pero nosotros ponemos los resultados claves. Y cuando empezaron entonces a ver que nosotros luchábamos por esos resultados claves, que les estábamos dando realmente los resultados en términos de objetivo, empezaron como a, bueno, entonces para este trimestre ustedes hagan un objetivo y nosotros hacemos 3. Y en este momento nosotros casi que, bueno, el líder sí todavía impone o pone pues como 1 o 2, pero ya estamos tan libres en términos de la planeación que inclusive nosotros conocemos ya tanto la operación, el negocio, las metas internas de la organización que completamente estamos definiendo los objetivos y los resultados claves de una cuenta dentro de mi organización. Y eso se da por la transparencia que genera los OKRs al poder saber que todos estamos trabajando en lo importante y todos sabemos en qué estamos trabajando todos y podemos entonces ayudarnos, colaborar y obviamente pues revisar que sí estemos alcanzando lo que queremos y tomar entonces a tiempo las decisiones. Así como en Scrum entonces, por ejemplo, cada 15 días se hace una retrospectiva y una review para validar ese incremento de producto. En los OKRs también es importante revisarlos regularmente. Trimestralmente es una buena opción en las organizaciones, pero de ahí la gracia o como la ventaja de este tipo de gestión, porque ya las organizaciones entonces no planean simplemente para un año, sino que inclusive presupuestos se dan a 3 meses, todo el tema de portafolio se da a 3 meses para poder también tomar decisiones en estos entornos tan volátiles y de alta incertidumbre en las que nos movemos.
¿Cuál es el ciclo general para implementar entonces los OKRs? Pues primero entonces sería hacer una ideación y definirlos propiamente, ¿cierto? Definir ese propósito inspirador, definir entonces cuáles van a ser esos objetivos, cómo los vamos a generar, el equipo, qué va a poner entonces el líder, la organización y las personas. Una vez entonces tengo esto, empiezo a planificarlos y a comunicarlos. Yo tengo que definitivamente transparentar lo que voy a hacer en los OKRs, porque como necesitamos también romper silos y trabajar con otras áreas de la organización, con otros compañeros de equipo, entonces tengo que realmente ser capaz de comunicar a toda la organización lo que vamos a hacer en términos de OKRs, ejecutarlos, llevar a cabo todas esas acciones y todas esas iniciativas que se generan ya en la última capa de los OKRs. Medirlos, como les decía, es importante entonces conocer el estado actual, ¿cierto? Si yo no me puedo proponer aumentar el 10% si ni siquiera tengo claro en qué porcentaje estoy, tener una meta y obviamente esa frecuencia de medición y obviamente el responsable de los OKRs va a ser quien vele porque esto se dé y tener entonces como pilar la inspección y la adaptación para poder entonces mejorar en consecuencia. ¿Por qué usar los OKRs? Digamos que hay unos superpoderes, como los denominan. En general, entonces, los OKRs nos proporcionan el conocimiento y la concentración necesaria para ganar, porque nos enfocan en lo verdaderamente importante, como ya les he dicho, promueven la implicación y la innovación, porque entonces nos sentimos parte de, y al uno sentirse parte de, entonces va a haber motivación, generación de ideas, creatividad y demás. El seguimiento de los OKRs entonces motiva esas acciones al día a día y revisarlas, reemplazarlas, modificar el camino si es necesario y sentirse parte de tomar decisiones hace que entonces los objetivos se logren de una mejor manera. Los OKRs entonces generan responsabilidad, compromiso y transparencia en cada una de las personas de la organización. Y por último, pues promueven la alineación que da como resultado ese crecimiento de la organización. Y por último, dos plus para mí, la motivación y el empoderamiento de cada una de las personas en la organización. Aquí un tema, y bueno, trabajamos en diferentes tipos de estructuras organizacionales, ¿cierto? Y no está bien ni mal ninguna de ellas, y no significa que entonces no podamos aplicar OKRs porque estoy en un tipo u otro de la organización. Entonces aquí, como para darles un tipcito de sus organizaciones, hay organizaciones jerárquicas, ¿cierto? Las que está muy claro toda esa estructura, son procedimentales, estructuradas, hay que pedir el permiso del permiso para poder hacer algo, ¿sí? Y aquí, ¿qué es importante para uno implementar los OKRs? Primero que todo, empezar entonces a evitar esa microgestión, ¿sí? Ese de tal hora que hiciste, llegaste, no llegaste, el informe, el punto, ¿sí? Esa microgestión no es tan positiva para poder gestionar nuestras organizaciones por OKRs. No deben estar atados al desempeño normalmente. Están muy ligados todo el tema de indicadores al desempeño. Entonces, si alcanzaste la meta de la venta del 5%, entonces tu desempeño es bueno o malo. Los AKRs deben estar desligados del desempeño. Eso es un reto gigante. Yo lo sé y después hacemos otra charla de cómo desligar eso y por qué desligarlo, pero es supremamente importante desligarlo y tener mucho cuidado con el efecto del silo, porque entonces pareciera que se están generando en las organizaciones jerárquicas que los OKRs entonces son como por áreas o por vicepresidencias o por cuentas y tenemos que entender que estamos trabajando para una sola organización donde todos ponemos nuestro pedacito para que cumplamos el objetivo. En las matriciales, entonces, que aquí empiezan a haber un poco más de formas como de comunicación y de cierta apertura al cambio, es importante entonces incluir la alineación de esa línea continua y de puntos porque pueden hacerse iniciativas separadas y mantener
ese líder de OKRs con la línea de la visión estratégica, que no empiece a hacer entonces simplemente como con los que yo estoy aquí alineado, sino que siempre mantengan esa visión hacia la estrategia de la organización. Y en los equipos, pues entonces alinearlos a esa misión y una alineación interna, porque entonces también empiezan a ser como borreguitos descarriados y es importante mantenerlos enfocados en lo que realmente importa. Sobre las organizaciones, entonces, como para cerrar esta parte, cualquiera sea su estructura organizacional, la alineación hacia ese propósito es clave. La transparencia y la comunicación pueden abordar esos problemas de silo, ¿cierto? Y el aislamiento de los equipos. Y empoderar a un líder de OKRs es clave para que el proceso de OKRs realmente funcione. Ejemplos hay muchos, ¿sí? Por ejemplo, objetivos, rentabilizar la empresa a nivel de compañía puede ser, como KR tendremos incrementar ingresos mensuales en 20 millones de dólares, mantener la rotación por debajo de un 5%, reducir gastos en un 5%. Si ven esto, empieza entonces a mover la agujita para un lado, para el otro, y para poder lograrlo se generan una cantidad de iniciativas y acciones que podrán incluso ser, por ejemplo, para la rotación, ¿cierto? Se podrá volver un objetivo de HR, ¿sí? Para hacer entonces, ellos dicen, bueno, la rotación puede ser algo que nos interese, pero nosotros no solamente estamos para evitar que la rotación sea menor, ¿sí? Sino que vamos entonces a tener un propósito superior que va a ser nuestro objetivo y ese objetivo va a hacer más placentera la vida de los empleados. Y tenemos entonces nuestros propios KRs, construir un sistema para gestionar novedades en línea, definir un plan para mitigar las quejas de los empleados y así impactar entonces la rotación de la organización. Y aquí la pregunta que les queda, bueno, y ustedes, ¿cierto? ¿Y ustedes qué OKRs pudieran tener para conectar también entre su organización, obviamente, en su vida? Un ejemplo de Google que me parece muy inclusive para hablarles de que esto es un tema de largo aliento, de que esto no es como los primeros 3 meses y me funcionó y ya, o no me funcionó, entonces vamos, sigamos por el modelo tradicional. Google cuando empezó tenía un objetivo y era construir una plataforma de próxima generación para el cliente, ¿cierto? Entre paréntesis, entre comillas, desarrollar el mejor navegador, ¿sí? Como KR se plantearon entonces cantidad de usuarios, ¿cierto? Pensaban que los usuarios son los que finalmente van a decidir si es el mejor navegador o no, ¿cierto? Entonces no eran clics, no era nivel de fidelidad, no eran cuántas veces volvían a abrir a Google para un buscador, sino cantidad de usuarios reales usando el navegador y diciendo si es el mejor navegador. Entonces, en el 2008 se propuso una meta de 20 millones de usuarios. Generaron una cantidad de acciones que todas las áreas, los equipos, las células, los líderes empezaron a ejecutar y alcanzaron solamente 10 millones en el primer año. En el 2009 entonces, perdón, en el 2009 entonces aumentaron la meta y se pusieron 50 millones y alcanzaron 40. Y para el 2010 se pusieron una meta de 100 millones y alcanzaron 111 millones de usuarios. Sin cambiar su objetivo y sin cambiar su KR. Lo que cambiaron fueron las acciones, ¿sí? Lo que cambiaron fueron las cosas que estaban haciendo para lograr ese objetivo. Entonces pasaron 3 años para inclusive superar su meta, para retarse en tanto en términos de objetivos, de resultados claves y de acciones que lograron con creces superar su meta. Y ese es un claro ejemplo entonces de que los OKR son de largo aliento, que hay que creerles, que no simplemente porque no los alcancemos, entonces replanteemos todo porque el camino es incorrecto. Cuando tenemos claro hacia dónde vamos, hacia dónde queremos llegar, con seguridad somos capaces de sortear como los planteamientos que hayan que hacer y definitivamente tomar las decisiones que sean, pero no de una ir a cambiar el modelo que tengamos.
Errores, ya para ir cerrando, errores comunes que podemos generar. Redactar OKRs pretendiendo no cambiar nada de lo que se hace, ¿cierto? Sin retar, eso se da mucho, sobre todo al inicio. Recuerden que esto se trata de retarnos. No generar conversaciones que construyan o que aporten a la estrategia, un OKR que no se comparta, que no genere conversación, debate, que no permita feedback en todas las capas direccionalmente, es un OKR que no se va a cumplir, que está destinado a fracasar. No asignar un líder que coordine. Amor, espera. No asignar un líder que coordine esas actividades o que ayude a que realmente haya un responsable del KR es imposible. No generar esos espacios de alineación no va a ayudar a que el equipo logre ese OKR, Joaquín. Por favor. Enseguida. Enseguida. Ya. Perdón. No comunicar a los miembros del equipo la intención estratégica de la organización, es decir, simplemente decirles, no, ustedes tienen que hacer un sitio web y ese es nuestro propósito. No, nuestro propósito no es pegar ladrillos, es construir catedrales, como decía algún líder en una organización que trabajé. Y no medirlos, ¿cierto? Nos va entonces a evitar tomar decisiones a tiempo y obviamente entonces vamos a estar fuera de oportunidad en el mercado, no vamos a lograr los objetivos que realmente nos proponemos ni a generar el valor que quisiéramos. Muy bien. Y ya terminando, una cultura del liderazgo que tiene que generarse para poder que estos OKR realmente tengan sentido para todos. Entonces, hablar de menos es más, ¿cierto? Promover la implicación empezando de abajo hacia arriba, ¿sí? Que cada vez escuchemos más a nuestra gente. Tenemos muchísimo que decir en las diferentes capas a los de arriba. Es una negociación, ¿cierto? No es una imposición. Debemos ser flexibles como líderes, las condiciones cambian, el objetivo también puede cambiar si así se requiere, si el mundo no lo hace ver así, ¿sí? No es como eso ya está fijado con sangre y letra, no hay nada que hacer, ¿no? Tener ese pensamiento de experimentar y que el fracaso es una de las opciones, ¿cierto? Tener tiempo de aprender y desaprender constantemente como un ADN de la organización es importante y que los OKRs es una herramienta, tampoco tiene que ser esa única forma de hacer gestión, de planear, es una herramienta y no debe estar entonces alineada pues o vinculada al tema de bonificaciones ni desempeño, para que haya realmente un propósito innato, natural, transparente con la conexión que hay con los objetivos de la organización y no simplemente porque me conviene para que en la evaluación de desempeño me pongan 5 estrellas, sino para que sea un tema innato y natural en las personas. Eso tiene que estar completamente desligado. Muy bien, asistentes, muchas gracias por esta participación. Ahora estos últimos minuticos de preguntas, algún comentario. La presentación obviamente queda dentro de toda la información del evento y bueno, ahí están mis datos también para que me conecten. Finalmente, una última frase, pues la capacidad de una organización para aprender y traducir ese aprendizaje en acción rápidamente es la ventaja competitiva definitiva. Y los OKRs van a permitir que aprendamos y que generemos esa ventaja competitiva. Ahí está mi correo personal. Cualquier cosa también con mucho gusto. Bueno, gracias Nadia por este tiempo. Vamos a validar cuánto tiempo tenemos de tu tiempo, porque pues te agradecemos, estás con la familia a esta hora. Yo tengo las 10 y de las 20, faltan 4 minutos. Entonces, ¿cuánto tiempo tienes para responder preguntas?
No, pues empecemos. Yo creo que tengo también tengo que dar ya clase. Esto sigue, pero 5 o 7 minuticos, si quieres, miremos ahí qué preguntas hay y miramos qué podemos inclusive de pronto como asociar por ahí para dar una respuesta. Bueno, hay una pregunta de Freddy Alayón. Ujú. ¿Cómo trabajar con equipos resistentes al cambio para orientarlos en todo esto que nos contaste sobre OKRs? Mira, yo creo que ahí hay un tema muy importante, Carlos, y asistentes, y es la resistencia al cambio se va a dar, ¿cierto? Cada nueva metodología, cada nueva inclusión de cualquier tema va a generar resistencia. Por ser seres humanos, ese es el por defecto, ¿cierto? Es como, venga, ¿y por qué lo van a cambiar? ¿Y qué pasó? Si estábamos bien, si estaba funcionando bien, ¿cierto? Yo creo que lo primero es estar nosotros convencidos del por qué queremos trabajar con OKR, ¿cierto? ¿Para qué lo queremos implementar? Porque a veces con los líderes empezamos a generar ideas, o venga, cambiemos, o venga, hagamos esto porque como que allí funcionó, porque qué chévere como están trabajando los del lado, pero tampoco entendemos. Entonces yo creo que antes de empezar a ir a atacar un equipo con, venga, trabajemos en OKR, es entender bien toda la base de este planteamiento de gestión, ¿cierto? No irnos a improvisar con los equipos. Y yo personalmente empezaría de a poco, ¿cierto? Empezaría de a poco a primero definir un objetivo y un propósito de equipo, ¿cierto? A veces queremos empezarlos a conectar con la organización cuando ni siquiera nosotros como equipo sabemos que nos convoca a estar juntos, ¿cierto? ¿Qué es lo que juntos queremos lograr? ¿Qué es lo que juntos pensamos que podemos lograr? Y segundo, pues tener muy claro cuál es ese cliente, cuál es el valor el que queremos generar como equipo. Sí, yo me encuentro con equipos que me responden todavía que su cliente es el vicepresidente de tecnología o es el PO o es el jefe. ¿Sí? Y no entienden que el cliente es esa persona a la que le estamos resolviendo un problema en la calle. Entonces, cuando tú empiezas poco a poco a fijar o a hacer como ese cambio de pensamiento de, venga, lo importante de conocer a nuestro cliente, lo importante de tener claro nuestro valor, lo importante de tener una identidad como equipo. A veces creemos que los Scrum Master o los facilitadores se van como a otro tipo de conversaciones cuando entonces generan el coaching Canvas o el Team Canvas, que son cosas que realmente conectan como en los acuerdos de los equipos, esa identidad de equipo es una de las primeras cositas que uno debe hacer para poder después hablarles de OKR, ¿cierto? Y tratar entonces de que conecten, venga, y empezarles también a dar como posibilidad de decisión y de empoderamiento sobre las historias de usuario, sobre su trabajo, ¿sí? No decirles entonces, vamos a trabajar por OKRs, pero esta historia de usuario se hace así, 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 ¿cierto? Sino que realmente empiecen a involucrarse en cómo van a abordar cada una de sus tareas. Creo que esa es una buena forma como de empezar. Creo que nos queda tiempo para una última pregunta. Claro que sí. También es de Freddy, que dice, ¿con qué frecuencia se recomienda evaluar y replantear los OKRs de ser necesario? Mira, pues las organizaciones y mucha de la teoría que uno lee de las organizaciones, incluso que hemos acompañado, normalmente un buen tiempo son cada 3 meses. Digamos que como si fueran sprints organizacionales, ¿cierto? Un poco alineado a esos temas de escalado y demás. Entonces, cada 3 meses es un buen momento para plantearse metas como organización, como equipo y como persona, darse el tiempo incluso para replantearlas. Obviamente, si hay OKRs que inclusive se midan con una frecuencia mucho más, pues mucho menor, ¿cierto? Si tú cada 15 días tienes o cada semana tienes información, pues 3 meses podrán ser mucho, ¿cierto? Entonces también depende de esos ciclos en los que tú vayas a medir los OKRs con los que puedas definir como esa frecuencia, pero una frecuencia, digamos, como estándar en el mercado puede ser 3 meses. Bueno, Nadia, no sé si
¿Quieres ver una última pregunta o...? Dale, dale, claro que sí, aprovechemos un último Bien, minuto. tengo un ejemplo. Una organización tiene implementado un OKR, los tienen definido, pero cuando se los presenta a sus empleados, los hacen sentir que tienen que hacerlos por obligación y lo cual los desmotiva. ¿Cómo podemos mejorar o establecer mejor el uso de los OKRs? Creo que ya lo contestaste, pero vale la pena reforzarlo. Sí, yo creo que lo hablé de pronto en otros momentos de la charla, incluso cuando les conté un poco de lo que me pasó con mis líderes, ¿cierto? Yo creo que hace parte de la evolución también de las organizaciones y los equipos en la implementación de OKRs, creer que, o sea, yo creo que aquí es un tema como de confianza, ¿cierto? Y de delegar. Entonces, ahí hay un tema de que nuestros líderes sean capaces de delegar. Yo inclusive, por ejemplo, en esa situación que les conté, hicimos unos talleres de Management 3.0 con los líderes de esa capa superior para que aprendieran a delegar, a descentralizar información, ¿cierto? Porque cuando esos OKRs parecen obligatorios es porque nuestros líderes no son capaces de delegar y descentralizar información. Entonces hay que prepararlos también y yo creo que aquí un tema, además de las respuestas que ya he dado con respecto a esto, es eh, persistir y nunca desistir, ¿sí? Hay diferentes formas de abordar. Yo creo que todos conocemos bien nuestros líderes, sabemos cómo, o sea, qué es lo que realmente les importa, ¿sí? Cuál es lo que les duele y cuando uno llega a ser capaz como de profundizar en ese conocimiento de sus líderes y de su organización, con seguridad los OKRs empiezan a estar más a favor y más del lado de los empleados y de los asociados que de los mismos líderes. Entonces, y también cuando tú empiezas a mostrar resultados, ¿cierto? Si tú no muestras resultados, va a ser imposible que tus líderes empiecen a delegarte cosas, ¿cierto? O que dejes que incluso pongan un OKR, que pongas un KR es imposible porque si no lo logras, si no muestras resultados, si no hay mejora, pues cómo confiar o cómo delegar. Entonces ahí hay varias cosas. Ayudarles a que entiendan la importancia de delegar y descentralizar, generarles confianza por medio también de mostrarles resultados y darles tiempo a que también los OKRs maduren. Yo llevo año y medio trabajando con esto y créeme que apenas los últimos 2 trimestres han sido mucho mejor. Entonces también es de darte tiempo y no renunciar. Esto es de persistir y nunca desistir. Bueno, no sé si alguien del público quiere abrir el micrófono y hacer alguna pregunta, o si no, pues vamos cerrando la charla del día de hoy, sobre todo por mantener el respeto al tiempo y al horario de Nadia. Sí, solo una pregunta más, Nadia. Qué pena nuevamente, Freddy Alayón, pero es que me interesa mucho. Estoy metido en un trabajo fuerte con una reorganización de una, realmente es una dependencia, pero es una dependencia muy importante en una organización pública. Entonces, justo la organización pública tiene sus propias dinámicas y sus propias como dificultades, si se quiere. Sí. Particularmente, por ejemplo, el tema de la resistencia al cambio es una cosa muy fuerte porque hablamos de funcionarios públicos con un historial, una postura particular frente al trabajo. Y no sé si conozcas una experiencia, o digamos, sí, una experiencia en lo público que me pudieras compartir o que nos pudieras como dar a conocer para saber también cómo poder mediar entre tantas cosas, ¿no? Porque no solamente, digamos, no solamente está la resistencia al cambio de los empleados o de los trabajadores, sino también un poco las cosas estrictas que dan la norma, que a veces no le dejan salir mucho de lo que debe cumplir y entonces puede tener una expectativa muy creativa, pero en últimas tiene que ceñirse también a los elementos normativos que le dan a la entidad pública. Eso es, gracias. Mira, yo creo ahí, y te voy a contestar un poco rápido que ya tengo que irme para otra clase.
te voy a contar, mira, nosotros dentro del equipo de líderes que estamos implementando, en uno de los equipos de líderes que estamos implementando el tema de OKRs, tenemos claro cuáles son los OKRs, ¿cierto? Que son inspiradores, que tienen todas las características que conversamos, pero adicional tenemos como una etiqueta con temas operativos, con temas mandatorios, ¿sí? O sea, la organización tiene que hacer cosas y nosotros tenemos que hacer cosas para la organización que no van a ir ligados a OKRs, definitivamente, por más que queramos. Tenemos que hacer cursos mandatorios, tenemos que llenar un timesheet, tenemos que, ¿cierto? Y eso no hay forma de atarlo a un tema inspiracional y retador y de, ¿sí? Entonces ahí también que empezar a diferenciar un poco, bueno, qué sí puedo enmarcar dentro de OKR y que definitivamente va a ser parte mandatoria, regulatoria y de operación que no voy a poder enmarcar dentro de OKR, o al menos no desde el principio. ¿Sí? Hay algunos que les hemos ido dando vuelta a lo largo del tiempo, cuando ya también uno entendió, venga, es que los mandatorios finalmente nos ayudan a crecer dentro de la organización, entonces hoy lo podemos atar a algo de carrera, por ejemplo, ¿sí? Pero al principio éramos como, no, es que no nos convence que uno tenga que hacer un curso mandatorio y yo dónde lo pongo, eso no es nada inspiracional, entonces es operación. Facturar, no sé, puede que sea para poder demostrar las ventas, pero si es un proceso que, no sé, que parece que no genera mucho valor, pues es operación. Y también yo creo que es parte, como les he dicho, como de la evolución, ¿cierto? De entender que hay actividades que son regulatorias y que hay cosas que no vamos a poder cambiar simplemente por tener OKRs, sino que tienen que ver mucho más con la profundidad de la organización, con el mindset, como nos estamos planteando, con los hilos, con la comunicación, con el liderazgo, con que ponemos entonces las herramientas a las malas en los procesos y en las personas y no al contrario. Entonces yo creo que ahí hay un tema más como de mindset y transformación de la cultura que simplemente que los OKRs no funcionan. Sí, entonces yo creo que es como irlos también evolucionando poco a poco esos temas mandatorios operativos que en un principio van a tener que ver, eso no es OKR, trabájelo como operación y cuando usted mismo también como líder entienda cuál es el valor que eso genera, pues métalo como OKR. De lo contrario, eso no va a funcionar. Bueno, gracias por la pregunta. Yo creo que, Natalia, vamos cerrando porque tienes clase. Sí. Carlos, muchísimas gracias nuevamente a todos por quedarse hasta el final, por sus preguntas y a ti, Carlos, por permitirnos estar aquí como speakers. Un abrazo, después de todos los enredos que tuvimos, lo logramos. Un abrazo muy grande y gracias a ustedes. Feliz noche y que tengan dulces sueños. Gracias.